de tomar los bártulos y dar la clase. Bien, gracias por la ayuda, ¿eh? Entonces, estábamos comentando lo que hace el actuario y dentro de lo que hace el actuario, estábamos hablando de la Asociación Internacional de Actuarios que crearon el sílabus para que cualquier actuario de cualquier parte del planeta llamado Tierra, pues nos entendiéramos, ¿no? Eh, Teniendo esas 10 materias y cubriendo estos temas, pues nos podíamos entender, hablar el mismo idioma. Así fueras chino, italiano, español, americano, canadiense, chileno, nicaragüense, siendo actuario, todos teníamos al menos vistos 10 temas, ¿no? Iguales para todos. Y entonces, hace 10 años, pues habían puesto, ¿no? El riesgo operativo, el cálculo del riesgo, medidas del riesgo, diseño y desarrollo de productos y o servicios. No deja. Ponerle precio a los productos y servicios y las hipótesis, eh, eh, validación y reserva de obligaciones, el manejo del riesgo y métodos para reducir la exposición al riesgo, el manejo de las relaciones entre activos y pasivos, el monitoreo de la experiencia y de la exposición al riesgo, la solvencia y la utilidad, y los principios de regulación de las instituciones financieras. Y en el tema 12, que era el profesionalismo, que lo están incluyendo en esta materia, ¿no? Tenía que hablarse, pues, sobre habilidades, sobre entrenamiento, como consejo, asesoría, y después ya entraban en la parte de ética, código de conducta, y que todo mundo sepa que si hay un código de conducta y no se cumple, entonces entran las medidas disciplinarias, discipline process, aquí lo tienen. Después vienen los estándares de práctica actuarial, consideraciones para actuarios cuando llevan a cabo una práctica internacional, reglas de regulación para los actuarios y el rol profesional de un actuario. Entonces, esos eran los tópicos en aquel entonces. Déjenme, ahora vamos a ir a abrir. Voy a abrir, a ver si aquí está. Voy a abrir. ¿Cómo hago para abrir? A ver. No puedes minimizar cuando estás trabajando. Entonces, ¿cómo le hago para llegar a lo que está atrás de esta pantalla? Ah, no, pues aquí está. Entonces, aquí tengo. ¿Por qué se me está escondiendo? Me están llevando la. Aquí está el sílabus del IA. Entonces lo vamos a abrir así. Ahí está el sílabus, pero ahora tengo que encontrar el Zoom.
Entonces voy a compartir la pantalla de lo que es educación. Ay, no. Era compartir esa pantalla. ¿La están viendo, jóvenes? Es una pantalla que tiene todo lo conducente a la parte del sílabus del 2017. Y aquí, Sí se como ve, ven, profe. el manejo del riesgo actuarial del 13 al 17, pues ya más o menos lo modificaron y y ya se está hablando del manejo del riesgo actuarial, pero bien modificado, ¿eh? Ya presenta el entorno del riesgo, identificación del riesgo, modelo y medida del riesgo, gerencia y mitigación del riesgo, comunicación y monitoreo del riesgo. Esta modificación procedió porque, independientemente del manejo actuarial del riesgo, existe un estándar australiano en donde, sin ser actuarios, sino ingenieros, expertos en finanzas, lograron diseñar unas fases, una metodología y que más o menos, ¿no? Ya la aceptó la Organización Internacional de Actuarios y son estas partecitas que ustedes están viendo aquí, o lo que es el ambiente del riesgo. Y además ya lo dedican al Enterprise Risk Management, lo que está aquí, ¿no? O sea que ya está reconocido, ya lo tienen ubicado y ya está más estructurado. Y además tiene unas recomendaciones pedagógicas entre lo que es el conocimiento y lo que es la práctica. Y por eso ven aquí que hay B3, aquí hay B2, aquí por ejemplo este es B3, el siguiente es B2, o sea, acá tiene el B4, es decir, que no nomás es explicar, sino a veces que el estudiante lo sepa replicar, que el estudiante sepa dar un ejemplo. Cosas que nosotros, pues, a veces con las prisas y las pocas horas que hay del programa, no lo podemos hacer. Entonces, que lo conozcan ustedes, que lo sepan que existe, cómo está manejado, ya está más actualizado al estándar australiano de administración de riesgo. ¿Y por qué sale esta disgregación si ya deberíamos estar empezando con la primera hora de clase? Bueno, para que ustedes sientan, ¿no?, la importancia de lo que es el estándar australiano de administración de riesgos. Quiere decir que la administración de riesgos no es un campo específico del actuario. Lo vamos a ver ya cuando entremos a las clases. Es campo de contadores, de economistas, de matemáticos, de estadísticos, y ahí se metió el actuario porque también pues tiene preparación. Entonces, que lo tengan pues presente.
Quiere decir que cuando ustedes salgan al campo del trabajo, van a encontrar que hay un ingeniero que conoce del manejo del riesgo empresarial, porque son matemáticas, y ustedes van a decir, Chihuahua, usted no es actuario, ¿no? Pues es que la administración de riesgos no es un campo 100% reconocido como campo actuarial, así como son los seguros, así como son las pensiones, todo lo relacionado con seguros, con primas de seguros, con reservas, con pensiones, las primas, las reservas y la legislación, pues ese sí es campo exclusivamente del actuario, pero no necesariamente el Enterprise Risk Management. ¿Alguna duda o alguna pregunta, jóvenes? Entonces nosotros vamos a ver, cuando veamos el estándar australiano, que hay el entorno del riesgo, hay la identificación del riesgo, que está aquí palomeado, está la medida y modelaje del riesgo, ¿no? Está la mitigación y el manejo del riesgo, la comunicación y el monitoreo del riesgo. Eso lo vamos a explicar, pero no siguiendo cada uno de estos puntos que tiene el sílabus, sino van a ser aquellos que tiene el estándar australiano, para que conociendo el estándar australiano y ustedes ya entren a la parte de administración de riesgos en el 8º semestre, pues ya tengan tengan las dos cosas a la vez, ¿no? La estructura del estándar y después ya entran a todo lo que es el cálculo de la administración de riesgos, ¿no? Porque ahí van a ver todo lo que tenga que ver con la parte financiera del riesgo. Otra cosa que es importante es que también aquí hay el profesionalismo. Entonces, como le llamaron la atención a FES Acatlán hace muchos años, pues quitaron la materia de administración general para actuarios y nomás pusieron administración actuarial, y en administración actuarial pues metieron estas cosas que faltaban del sílabus, y como no había nadie en ninguna materia que hablara del profesionalismo, pues dijeron, pues vamos a meterle en esta materia. Y entonces ahí entra la comunicación efectiva, ¿cómo se dice? El tomar decisiones y resolver problemas, que es lo que hace un profesionista actuario, los estándares de práctica actuarial, el profesionalismo ya en el campo del trabajo. Entonces, ya he complementado un poquito más esta situación, ¿no? Pero todavía más, ya se han hecho otras modificaciones que están utilizando, ¿no? En Canadá. Ellos son los que, ay, ¿ahora qué hice? ¿Qué hice? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Entonces, aquí está lo de curso, diferencia, libro. Permítanme tantito. Diferencia
Laboratorio, descarga. ¿Por qué no está? Resultado del programa, teoría total. Aquí los tenía los dos archivos juntos. Acá está. Syllabus 2021. Entonces lo vamos a abrir. Voy a entrar acá. Entonces voy a compartir. Permítanme tantito mientras yo voy haciendo esto. Es una incomodidad tremenda esto. Pero no salió. Ah, sí, sí es este. Entonces, este lo vamos a compartir. Ya, ahora sí lo están viendo. Sí, ya me avisó un cuadrito que dice que sí. Entonces, todavía han hecho algunas modificaciones los canadienses para el año 2021, ¿no? Y entonces, esto es lo que les digo, lo que está en paréntesis, B2, 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 B5, B8, son diferentes etapas de la adquisición del conocimiento. No nomás es memorizar, aprender, sino hablar, exponer, ejemplificar, comparar, ¿no? Eh, crear, imaginar, o sea, son varias cosas, ¿no? Entonces ellos ya tienen, ¿no? Y piden que el actuario que estudie el manejo del riesgo tiene que ser hábil, tiene que ser tener la capacidad de explicar qué cosa significa, ¿no? El manejo del riesgo empresarial, que describa un entorno del ERM, Enterprise Risk Management, que identifique los aspectos legales, que defina, identifique y evalúe los riesgos operacionales, ¿no? Que entiende en general todas las consideraciones especiales que tienen que ver con el Enterprise Risk Management. O sea, aquí ya van poniendo los diferentes objetivos. Entonces, como ven, ellos ponen 7 objetivos y después aquí me faltó la 7, describir y aplicar los componentes de un modelo efectivo de capital económico, ¿no? Entonces vean cómo va modificándose y se va a actualizar. Bien, creo que con eso ya, ahora sí, ya podemos regresar. Entonces ya estamos aquí.
Ahora sí, ya regresamos. Oye, Peña, ¿para qué nos pusiste esta situación? Bueno, primero para ubicar a ustedes, porque como son jóvenes y quieren entrar a este campo nuevo de lo que es el negocio de el manejo del riesgo empresarial o la administración de riesgos, como le llaman en la materia obligatoria que van a tener, ¿no? Pues se ubiquen y le echen ganas y sepan qué van a obtener aquí. Es una orientación, una explicación de acuerdo a lo que marca el programa. Y el año que viene, pues van a ver todo lo relacionado con los cálculos de administración del riesgo. Ese es lo que les entrega FES Acatlán. Entonces, a lo mejor alguien cuando salga va a decir, oye, me hubieran dado más, me hubieran orientado más, me hubieran dicho que era una especialidad, porque realmente, como les decía, ya es una especialidad como es vida, pensiones, finanzas, y se llama el CERA, el Certified Enterprise Risk Analyst, analista certificado en el riesgo empresarial. ¿Y eso cuándo lo van a poder estudiar? Pues una vez que terminen su carrera aquí en FES Acatlán y ya que conozcan cómo puede llegar a la Asociación Internacional de Actuarios, pues ya se inscriben, o sea, como cualquier materia, como es en línea, te dan el material, te dan las cosas, hay los exámenes y pues puedes ya obtener esa especialidad si tú lo requieres. Y entonces vas a conocer de administración de riesgos lo que cualquier actuario del mundo esté especializado en cera. Porque ahorita lo que tú vas a llevar, pues quién sabe si sea lo mismo que enseñan en el ITAM o que sea lo mismo que enseñan en CU. A lo mejor ni llevan o lo llevan a medias o lo llevan mejor. Entonces, que sepan esa fortaleza o debilidad que les puede ocasionar César, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta antes de seguir? Bien, entonces ya vimos qué hacen los actuarios y entonces vamos a explicar un poquito, sensibilizando al estudiante lo que es la administración actuarial. Entonces, aquí lo tenemos. Es un nombre, administración actuarial, es un nombre asignado por la coordinación de la carrera de actuaría para cumplir con cierta carga de conocimientos requeridos por la International Actuarial Association, IAA, y el CONAC, Colegio Nacional de Actuarios. O sea, que les quede muy claro, había una materia administración como la que llevan los contadores, pero se llamaba aquí Administración General para Actuarios. Pero le dijo la IA, oye, tú no estás respetando
todo el contenido del sílabus. Y entonces IA le llamó a CONAC y CONAC tuvo que venir a FESACatlán y decirles, oigan, tienen que arreglar esta situación. Y la forma de arreglar es que lo que no estaba, lo que faltaba, según lo que era el requerimiento del sílabus en aquella fecha, lo metieron en lo que ellos llamaron administración actuarial. Entonces, ese es lo que vamos a identificar y a que ustedes lo conozcan. En la realidad, no existe administración actuarial. Lo que existe es, primero, administración. O sea, todo lo que tiene que ver con administrar y organizar oficinas y negocios. Y eso lo estudian los contadores, lo estudian los licenciados en administración, lo estudian los ingenieros industriales, porque tiene que conocer la administración y en la administración entra dirección, control, auditoría, recursos humanos, salarios, capacitación, desarrollo, cosa que nosotros salimos de aquí de la universidad de FESACatlán y llegamos sin tener una idea de lo que era esa materia de administración que aquí se llamaba Administración General para Actuarios. O sea, se les inducía a el ambiente empresarial de cómo era, cómo se manejaba, qué lugares podían ocupar, qué recomendaciones se les daba para ser exitosos, pero dijeron, para afuera. Entonces, no existe administración actuarial, existe administración. Ahora, administración de riesgos, esa sí existe, es lo que tiene que ver con el estándar australiano, las diferentes fases que tiene el proceso para administrar los riesgos. Eso sí existe y lo vamos a ver cuando toquemos el estándar australiano. Y finalmente, lo que sí existe, ya reconocido por los actuarios en la parte internacional, se llama la gestión del riesgo actuarial, Actuarial Risk Management, ¿no? O el Enterprise Risk Management, pero ya saben ustedes que el Enterprise Risk Management no es de actuarios, el actuario está entrando. Entonces dijeron, no le llamemos el Enterprise Risk Management, si llamémosle mejor Actuarial Risk Management. Y entonces hicieron esa especialidad a nivel internacional de lo que fue el CERA. Si alguien tiene una pregunta, me interrumpe. Entonces, vamos a empezar a explicar qué es administración general y qué es el Actuarial Risk Management, ¿no? Entonces, administración es prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Prever todas aquellas circunstancias que pueden afectar un negocio. Puede ser una aseguradora, una financiera, un supermercado, un corporativo, una tlapalería, un puesto de tacos. O sea, eso es administración. Y se ocupa hasta en la familia.
prever qué problemas económicos puede tener nuestra familia, porque la familia es una celulita chiquita de una empresa. Entonces, es prever. Lo explico rápidamente. Planear, se necesita hacer planes. Estoy aquí y quiero estar acá. Pero para moverme de donde estoy a donde quiero llegar, tengo que hacer una planificación. ¿Qué recursos voy a utilizar? ¿Qué producto quiero sacar? Y sea lo que sea, vuelvo a repetir, el puesto de tacos. Puede ser que en un determinado momento diga, oye, nos está yendo bien, ¿por qué mejor no rentamos aquel accesoria en lugar de estar aquí en la calle, en la esquina? Eso es administración general. Y lo que nosotros vamos a estudiar nada tiene que ver con administración a secas. Por eso les decía que son 3 administraciones. Por eso me tomo unas horas al inicio del semestre para que distingan muy bien qué es administración de riesgos y qué cosa va a ser, ¿no? El Enterprise Risk Management, pero que realmente quieren darle el nombre del Actuarial Risk Management. Bien, entonces en la administración entra prever, ya di el ejemplo, entra planear, pero entra también organizar. Oye, si vamos a crecer y nos vamos a mover del lugar A al lugar B, ¿qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos? ¿Quién va a controlar que se respeten y que las cosas se hagan como las hemos hecho aquí y que nos ha dado resultado? Entonces se llama organizar. Después viene integrar. Ya en el papel dijimos, ya nos organizamos. Oye, pero ahora tenemos que reclutar a los que van a manejar esa responsabilidad, ¿no? Se llama integrar, reclutar, capacitar, fijarles un salario, fijarles unas responsabilidades. Todo esto se estudia en un semestre. Prever, planear, organizar, integrar, dirigir. Oye, ¿quién es el que va a mandar allá en el otro lugar? Aquí mando yo porque yo soy Pancho, el que hizo aquí la taquería, y mi esposa, pero ¿quién va a ir allá? Mi esposa no puede ir, a lo mejor mi hijo no puede ir. Él quiere estudiar, no quiere ser taquero como su papá. Entonces, ¿a quién vamos a mandar? Ah, pues tenemos que escoger a alguien del equipo que tenemos, que nos conoce, que sabe cómo es nuestra política de negocios, de trato. Y también, oye, ¿qué pasa si no hay nadie? Ah, pues vamos a buscar, vamos a reclutar y a lo mejor tenemos que capacitarlo. Entonces, prever, planear, organizar, integrar, dirigir, ¿no? Y después controlar. Como van a estar allá en aquel negocio, pues no sabemos si se van a emborrachar, si le gritan a los empleados, ¿no? Esto que yo les pongo, un ejemplo tan
que alguien puede decir qué payaso de ponernos un ejemplo de una taquería. Es una aseguradora, es un banco, es un corporativo, es un supermercado. Por ejemplo, para abrir un supermercado en una colonia, hay que prever, planear, organizar, integrar, dirigir y controlar. Oye, Peña, y estas fases son 6 fases, 6 etapas. ¿Cómo la puedes reducir en unas cuantas palabras? Aquí la tienen. La administración busca lograr resultados de máxima eficiencia a través de otros. O sea, ¿cuántos actuarios abrimos un despacho actuarial? Al principio, nosotros barremos la oficina, prendemos la luz, fregamos el piso, limpiamos los vidrios, abrimos, cerramos, pero ¿qué va pasando? Tienes que empezar a administrar tu negocio, tienes que empezar a vender, tienes que empezar a atraer clientes, ofrecer tus servicios. Y entonces cuando ya empiezas a crecer, tienes que traer colaboradores. Y como vayas creciendo, tienes que ir buscando administrar tu negocio de tal forma que logre resultados de máxima eficiencia a través de aquellos que traigas, que son otros. Entonces vean qué interesante es esta parte de la administración general. No la conocemos, así que no la vamos a brincar, ¿no? Porque así es la cosa. Pero dentro de la operación de las empresas, en el día a día se dan diferentes riesgos. Entonces ya estamos entrando a administrar los riesgos que pueden tener las empresas. Y desde ahorita ustedes deben de aprenderse que en todas las empresas, también en el puesto de tacos, hay riesgos internos y riesgos externos. En la familia hay riesgos internos y riesgos externos. ¿Quién me puede decir en la familia qué riesgo interno puede haber? Vamos a suponer, es una familia, papá, mamá, un hombre, una mujer, los dos universitarios. Y papá trabaja, mamá está en el hogar y los dos jóvenes estudian. ¿Qué riesgo interno puede ocurrir en esa empresa llamada familia? ¿Quién me lo puede decir? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, si no hay nadie, entonces por favor, Soto, Rosel, Abel. Sí, profe, es que no entiendo muy bien cómo si se refiere como a riesgos financieros o riesgos como qué. Me vale. Riesgo interno. El que se te ocurra. Pues podría ser como que se peleen, ¿no? Que haya como alguna pelea entre ellos. Bien, es un riesgo, ¿no? Otro. ¿Yo mismo? Sí, síguele, síguele. Ah, pues tal vez que haya como algún accidente, que alguien se rompa un brazo o que termine en el hospital, una intoxicación. Exacto. Puede haber algún accidente. Vamos a ponerlo
a papá, que ocurra un accidente y fallezca. Ese es un riesgo interno, ¿no? Que el Bastante único fuerte. que sostiene el hogar pueda faltar. ¿Sí me voy explicando? Otro ejemplo, dame un riesgo externo que ahorita estamos padeciendo todas las familias, todas sin excepción. Es un riesgo externo. ¿Podrá ser como el COVID o Está así? bien, está bien, está bien. El COVID es externo, ¿no? Es mundial. Se consideró que era ¿cómo se llama? Eh, eh, ¿Cómo se llama el COVID cuando no da en un solo país, sino da en muchos países? Tiene Epidemia. una pandemia, ¿verdad? En todas las partes. Es un riesgo externo. Otro financiero sería la inflación. A lo mejor nosotros estábamos muy bien, papá trabajaba, le alcanzaba el dinero, pero están subiendo los alimentos de una manera, pero descontrolada. Hay algunos que ya valen el doble de lo que costaban hace 3 años. Sí me voy explicando Sí, cómo profe. hay la administración del riesgo dentro de las empresas. Y para ayudarnos, decimos, oye, pues vamos a dividir y separar cuáles son riesgos internos de las empresas y cuáles son riesgos externos en las empresas. Mencionarlos para que desde el primer día que estamos entrando al tema, ya los conozcan y tengan la facilidad acá de que los puedan hablar, los puedan pelotear, ¿no? Bien. Entonces, riesgos internos y externos. Riesgos internos. El primero es el riesgo operativo, el más importante, la operación del día a día. Tú pusiste el pelearse, está muy bien. La operación debe de la familia, que haya tranquilidad, haya armonía, pero si el hijo están alguien ahí peleándose, pues oye, ya andamos mal. Ese riesgo interno, ¿qué va a hacer papá o mamá? Los va a aplacar de inmediato. Entonces, esas cosas sencillitas ya nos llevan a que los podemos, ¿no? Transferir, los podemos transportar hacia el mundo de los negocios, hacia el mundo empresarial. Y ahora sí, hacemos un brinco muy grande porque ya vamos a hablar de sistemas, de procesos, de hombres claves, de empleados, de mercado. O sea, ya estamos en el mundo de los negocios. Una aseguradora, un banco, un corporativo, una tlapalería, un hospital. En todos esos lugares hay riesgos y hay actuarios que les gusta ese tema y lo pueden hacer, ¿no? Por ejemplo, en todas las empresas hay sistemas informáticos. Ya ven ahora hay la ciberseguridad, todas las fallas que pueden ocasionarse porque un hacker haga destrozos en los programas, se robe la información. Ese es un riesgo interno que va a afectar el día a día, la operación, lo que se hace día a día
se conoce de manera general como operaciones bancarias, operaciones del seguro, operaciones de compra y venta. Entonces estoy tratando de que de una manera sencilla ustedes empiecen a familiarizar y a aprenderse desde el primer día, ¿no? Estos riesgos internos que van a afectar la operación de la empresa. Otros son fallas en el proceso de manufactura. Hay algunas empresas, por ejemplo, los que hacen zapatos, se hace con los carpinteros, los muebles, todo lo que sea hacer con las manos. A lo mejor ya el avance te lleva a que ya lo hagan con máquina, pero puede ser que se rompa una maquinaria, se rompa un banco, que no llegue, tú estás haciendo zapatos y no llegue el cuero, no llega la madera para hacer los muebles. Oye, y hay que buscar por qué no llegó, porque no hay madera en el país, o porque hubo un choque, o porque tenemos falta de dinero y entonces no se puede comprar esa madera. O sea, cada quien hace su ¿cómo se llama? Su telenovela en el proceso de manufactura. Yo estoy dando ejemplos así como si fueran de telenovela, pero para que cada uno de ustedes trate de tomar la idea. Enfermedad grave del hombre clave. En todas las empresas siempre hay un hombre clave. Y no necesariamente tiene que ser el director general. Todos pensarían, oye, como hombre clave, pues es el director general, ¿no? Pero a lo mejor no, puede ser el ingeniero, puede ser el contador, puede ser el actuario. No sabemos. Cada empresa es diferente. Todo va a depender de que ustedes lleguen y conozcan la empresa. Ah, ese va a ser el primer paso. ¿A dónde estoy llegando? ¿Aquí qué hacen? Hay un compañero de Hermosillo que dice, tenemos que aprender y conocer cómo masca la iguana. O sea, aquí cómo se hacen las cosas. Un error enorme es de que ustedes como actuarios llegaran el día de mañana y decir, oye, pues hacen lo que yo sé que se debe hacer. No, pues tú lo aprendiste en la escuela. El debe ser la parte óptima. Pero tú puedes llegar a una empresa y lo están haciendo todo lo contrario, no están respetando el sistema y a lo mejor les está yendo bien. Entonces hay que abrir el entendimiento, abrir el intelecto, ideas. Aquí son ideas de los riesgos internos que ustedes van a encontrar en las empresas. Otra, una demanda de los empleados, o sea, las huelgas, es un riesgo interno y puede afectar el proceso de una empresa. Por ejemplo, en Acapulco, hay casos en donde hoteles que estaban dando un buen servicio, después de una huelga, quebraron. Y ya ese hotel ya desapareció. ¿Y quiénes se quedaron con ellos? El sindicato. Y el sindicato no es empresario. El sindicato nada más chupa. Es como un mosquito.
le chupa la sangre al empresario. Entonces, todo eso lo tienen que conocer. No hay una receta igual a cada problema. Nuevos competidores en el mercado, una zapatería, una tlapalería, la tiendita de la esquina, puede tener un competidor enfrente. Por ejemplo, un negocio que fue muy bueno eran las camaritas, ¿no? Ponerlas en la casa, alarmas. Ahora todo mundo pone camaritas. Y hay de todos los colores y sabores. ¿Qué le pasó a ese mercado? Entraron muchos competidores. Y de ser un muy buen negocio, pues ya no necesariamente es. Entonces empiezas tú ya a ¿qué le hago? ¿Cómo hago para no quebrar? Ese es el riesgo más importante de la operación, que no llegue yo a quebrar por un problema de estos. Fallas en el lanzamiento de un nuevo producto. Eso puede ser de una compañía de seguros, que el actuario dice, no, yo me la sé de todas, a mí ya nadie me enseña y yo voy a sacar un producto. Y a la hora de la hora se hacen muchas ilusiones, el vendedor, la compañía, los accionistas, y se equivocan en el lanzamiento. El lanzamiento es cómo se presenta al mercado un nuevo producto. Se equivocan y truena ese producto. Ya no va a jalar, no va a funcionar. Voy a poner un ejemplo. Están en una presentación de lanzamiento de un producto y el actuario está muy emocionado y de repente un broker le hace una pregunta que el actuario no sabe contestar. Le hace una pregunta sobre el producto, sobre el alcance, sobre los beneficios, sobre el peligro, sobre cualquier cosa, pero el actuario en ese momento, como nunca ha estado en ventas, se le tuerce la palabra. Y entonces todo ese producto, todos los gastos que se hicieron, pues no van a servir de nada. Cambios en la paridad peso-dólar, una devaluación, es un riesgo interno. ¿Por qué es un riesgo interno y no externo? La devaluación del peso, pues es una fuerza externa. ¿Pero por qué interna? Ah, porque hay algunos mexicanos que quieren, por seguridad, estar manejando sus negocios no en pesos, sino en dólares. Ahí es tu bronca, papacito, ¿no? Cualquier cambio que hay en la paridad te va a afectar. Aquí manejamos todos los negocios en pesos, pero si alguien lo quiere manejar de diferente manera, pues vamos a estar fregados, ¿no? Bien, otro. Incendio en la oficina principal. Puede ser un incendio, puede ser una enfermedad, puede ser el COVID, puede ser un cambio en la legislación que cerró las empresas, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver con los riesgos de fallecimiento, de accidentes, de enfermedades, de daños, de pensiones,
pues ya la tenemos muy conocida, muy manejada, pero como empresa como tal, pues hay que todos esos conocimientos que tenemos, meterlo al funcionamiento de la empresa, involucrar esos riesgos dentro de la empresa. Como decíamos, se enferma gravemente y se muere el hombre clave, que a lo mejor es el actuario, pues van a tener un problema. Hay que contratar uno nuevo. No pensábamos que se fuera a morir. O mandaron a un ingeniero a Alemania a hacer una especialización sobre el acero. Y entonces gastaron millones, estuvo por allá, regresó a la empresa, le está yendo muy bien. Es un hombre clave, él es el que conoce lo nuevo. Por eso se le pagó y se le mandó a su especialización y se muere. Es un riesgo interno. El fraude, la malversación, hay siempre personas que andan viendo cómo fregar al prójimo. O sea, enriquecerse de manera fácil. Se llama fraude. Entonces, un fraude puede tronar una empresa. Pérdida de datos confidenciales. Pues ya lo vimos arriba con la cuestión de los sistemas informáticos, que hablamos de la ciberseguridad, ¿no? Que está habiendo muchos problemas. Quiebra de nuestro cliente principal. Puede ser un banco que ha venido prestando dinero, créditos importantes a una empresa, es la más grande que maneja y truena. Llevémoslo al campo del seguro. El seguro, eh, eh, el crecimiento, ¿quién les trae los negocios a las aseguradoras? Los agentes y los brokers. Entonces, si pone todos los huevos en una canasta, es decir, tiene un broker que el 60% de la producción es de ese broker y se le muere, pues va a tener muchos problemas para poder recuperar, ¿no? Que venga, que haya otro como el que se murió. Entonces, aquí les tengo este ejemplo y esta explicación para que vayamos desde ahorita conociendo, sabiendo que hay problemas, ¿no? Internos que van a afectar la operación del día a día en una empresa. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Que alguien, que una cosa que yo dije no se entendió, algo, no hay. Bueno, le seguimos. Y ahora, ¿por qué no me salió? Acá está. Riesgos externos. Afuera está el mercado. Entonces, todo lo que esté en el entorno, en la parte de afuera de la empresa, es nuestro mercado. Hay 100 aseguradoras y tienen un solo mercado, ¿no? El mercado mexicano de seguros.
porque todos los seguros mexicanos son territoriales. Entonces, todo es el mercado. Y en el mercado, ¿qué cosa va a haber? Pues los movimientos en las tasas de interés. Nosotros, pues, nos enseñan, ¿no? Que toda la parte financiera de lo que son las tasas de interés lo conocemos bien, los movimientos del tipo de cambio, los movimientos en el precio de las acciones, o sea, van subiendo y van bajando de acuerdo con la eficiencia que va generando una utilidad. Y en base a la utilidad, pues está el precio de una acción. Entonces, esos movimientos, tasa de interés, tipo de cambio, precio de las acciones, incumplimiento de pagos. Si alguien le empieza a faltar el dinero y tiene deudas, porque todos los empresarios se manejan consiguiendo dinero, ¿no? Y pagando, o van al mercado y dicen, aquí están mis acciones y este es el trabajo y este es el valor por acción, y entonces deben de pagar alguna deuda y no lo hacen, ya hay problemas. La volatilidad, la falta de liquidez, o sea, llega un momento en donde a lo mejor tienen edificios, tienen terrenos, pero no se pueden vender así rápidamente. Entonces les falta liquidez. Por eso nosotros debemos de conocer que siempre debe de haber un dinero en caja suficiente, fluctuante, para cuando se necesite mucho dinero o cuando no haya dinero, pero no tenerlo de inútil ahí en la caja, ahí parado. Tiene que estarse invirtiendo. Riesgos en el manejo de derivados y las coberturas con futuros, con opciones y con swap. Esto es lo que van a estudiar en su materia obligatoria de administración de riesgos en el 8º semestre. Pero se lo deben de aprender, o sea, deben de aprenderse tanto los riesgos internos que afectan al problema operativo como los riesgos de mercado. Y ustedes este es lo que van a estudiar y por consiguiente deben ustedes de visualizar la importancia que va a tener. Una materia obligatoria quiere decir que les están dando una pauta, le están dando una aplicación de los actuarios en el campo del trabajo. Y ustedes tienen que decir, ¿no? Y conocer. Bien. Y el profesionista actuario, como especialista en la evaluación de riesgos, interviene en el proceso de administración de riesgos. Y aquí están las fases. Estas son las fases que vieron en el sílabus del 17 de la Asociación Internacional de Actuarios y que vienen en el estándar de práctica australiano. Ustedes van a llegar a una empresa y lo primero que es
Oye, ¿a dónde estoy llegando? ¿Qué hacen aquí? ¿Cómo lo hacen aquí? Se llama establecer el contexto. Después, ustedes van a empezar a moverse en la empresa para ir identificando qué riesgos puede haber en esa empresa. Si es que llegan nuevecitos y la empresa es nueva, ¿qué riesgos puede haber en esta empresa? Pero generalmente ustedes ya van a llegar a empresas que ya tienen, entonces, pues que conozcan este proceso para que digan, oye, ¿dónde me puedo yo enterar de los riesgos que esta empresa puede tener, ¿no? Después, para hacer la evaluación de los riesgos, tengo que hacer 2 etapas. Ya identifiqué los riesgos, analizo cada uno de ellos y evalúo su probabilidad. Esto que está con amarillo es precisamente lo que hacen los actuarios. Otros dicen, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero manejar toda el área de administración de riesgo. Eso es lo que debe hacer un actuario. Pero obvio, a lo mejor para empezar, pues tienes que empezar evaluando riesgos dentro de una empresa, dentro de un banco, y ya de ahí vas a ir adquiriendo experiencia para crecer. Y después viene el tratamiento de los riesgos, ¿no? El tratamiento de los riesgos, ¿cuál es? Pues tratar de minimizar el impacto del riesgo. Y entonces, estos son las flechitas hacia abajo relacionado con el riesgo. Pero también tienes que estar entrando y saliendo en cada fase para el lado izquierdo y para el lado derecho. O sea, estar comunicando y consultando a los jefes, a los ingenieros, a los vendedores, para que tú vayas obteniendo información de cada uno de estos pasos. Pero no solamente de comunicar y consultar, sino de monitorear y revisar. Yo pongo una medida para minimizar el riesgo. Ah, pero la tengo que estar monitoreando a ver si la están aplicando. La tengo que estar revisando a ver si no la están cambiando. Entonces, como ven, es una cosa muy interesante. Esto está en el estándar de práctica australiana, así que lo tienen que conocer, ¿no? Entonces deben de tenerlo pues presente. Todas esas actividades que se realizan dentro de las empresas y que requieren de nuestros servicios como actuarios. Pueden ser bancos, pueden ser financieras, pueden ser aseguradoras, pueden ser casas de bolsa. Un día me encontré a un exalumno y le digo, ¿dónde estás trabajando? Ah, pues en una casa de deportes. ¿Y qué haces ahí? Ah, pues veo la administración de riesgos. O sea, cada quien se va a ir abriendo brecha en el camino. O a lo mejor puede ser un corporativo, el corporativo de Sams o el corporativo de Costco. Hay muchos Sams, hay muchos Costcos. O en un corporativo de Liverpool, un corporativo de Sears. O sea, todos esos riesgos internos, ¿no? Riesgos operativos.
y riesgos de mercado, que son los riesgos externos, pues necesitan conocerlos, estudiarlos, ¿no? Los internos los vamos a ver en esta materia cuando veamos el riesgo operativo, porque en la unidad número 2 así lo pide el programa. Y todo lo relacionado con el riesgo de mercado, pues eso lo verán, ¿no? En el próximo semestre, que son los riesgos de mercado. ¿No hay preguntas? Bien. Así que a este tipo de trabajo es lo que pudiera llamarse como administración de riesgos y gestión actuarial del riesgo. Así que en resumen, he tratado de explicar que se debe distinguir entre administración de riesgos y administración actuarial de riesgos. Actuarial Risk Management. Es el CERA, Certified Enterprise Risk Analyst, ¿no? Espero que el estudiante, al ir conociendo la materia de administración actuarial, retenga la diferencia existente entre estos tres conceptos. O sea, yo lo explico, pero ya el estudiante debe estar separando. Este es administración de riesgos, este ya es riesgo operativo y este es riesgo de mercado. ¿Y cuáles son los que van a intervenir? Entonces, esa fue la parte número 1. Así que jóvenes, yo les pido de favor que lo manejen, lo vean. La plática va a estar en ¿cómo se llama? En en la parte del Facebook, en el foro académico de la materia, ¿no? Bien. ¿Qué sigue? Ah, pues vamos a ver aquí. Aquí está esto. Entonces tenemos que abrir el Facebook. ¿Cómo lo hice la vez pasada? O sea, ya está abierto aquí el Facebook, ¿no? Entonces ahora lo tengo que compartir, pero no me aparece aquí. Ya está. Bien. Entonces son ¿cómo se dice? Son las
5, faltan 25 para las 6, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa tengo por aquí? La copia del programa de administración actuarial. ¿Lo están visualizando? ¿Sí? Profesor. Ok. Entonces, es una repetición de lo que vimos en la primera clase, ¿no? La administración actuarial, pues van a conocer los principios generales de administración y los tipos de riesgo que existen en la operación de las empresas, los modelos y métodos de evaluación de los mismos y la normatividad existente en México, ¿no? Déjame hacerlo un poquito más grande. Entonces, después dice, introducción a la administración del riesgo, ¿no? El alumno va a conocer y explicar los conceptos básicos. ¿Y cuáles son esos conceptos básicos? ¿No? Los riesgos financieros, los riesgos de la naturaleza, los riesgos de solvencia, los riesgos cibernéticos, los riesgos del terrorismo, entre otros muchos. Además, la forma de evaluarlos para lograr un control de los mismos. Y estos va a estar en la unidad temática, tipos y medidas de riesgos. Después tenemos otro, modelos y métodos para la evaluación del riesgo. Hay 4, métodos analíticos, métodos de simulación, métodos estocásticos y métodos estructurales. Eso ya lo vimos. Nomás estoy tratando de presentarles el resumen, ¿no? Y para explicar métodos estocásticos, vamos a tocar el proceso inflacionario del seguro, el modelo de Wilkin, las inversiones, los siniestros, las primas, los gastos, los dividendos, el modelo de requerimiento de capital y los métodos estructurales. Después viene la parte de la legislación, principios de regulación de instituciones financieras. Ahí sí, vamos a ver el sistema bursátil, el sistema bancario, el sistema asegurador, las instituciones de crédito, el sistema de ahorro para el retiro. Es tan extenso que el programa no nos va a dar horas suficientes para poderlo manejar. Ustedes, o sea, es ahí a donde viene el choque. Quieren que veamos algunas cosas, pero toda la legislación bancaria o la legislación financiera requiere varios semestres. Por ejemplo, la legislación de seguros es un semestre. Imagínense, el sistema asegurador está ahí, falta lo bursátil, lo bancario, lo de crédito, y el programa no nos está dando para ello. Dentro de la parte de la legislación financiera, se habla ahora de lo que es el gobierno corporativo, porque el gobierno corporativo lo conforma el Consejo de Administración de las empresas y él es el que debe estar al pendiente de la administración de riesgos. O sea, que el actuario cuando maneje
la administración de riesgos de una empresa, va a hablar con los dueños de la empresa, con los que llevan el consejo de administración de la empresa. Y si ustedes no saben hablar, no saben dialogar, va a tener problema ese estudiante. A lo mejor es un cerebro, a lo mejor conoce muy bien todas las cosas, pero tiene que saber explicarlas. Y muchas veces les cuesta mucho trabajo a algunos actuarios lo estadístico, lo probabilístico, bajarlo al nivel de personas que tienen mucho dinero, pero a lo mejor de matemáticas no saben, de estadística no saben, de probabilidad no saben. Y ustedes se lo van a tener que explicar. Y si no les entienden, van a decir, oye, no, ese actuario no le entendemos, ese, córrelo, trae otro. Entonces tenemos que aprender muchas otras cosas que están unidas a las materias y al campo actuarial. También se va a hablar, porque dentro del gobierno corporativo, como se habla de la administración de riesgos en bancos y en seguros, pues hay que hablar de lo que es la función actuarial dentro de las empresas financieras para poder manejar debida y adecuadamente una buena administración del riesgo. Y después deben de conocer el código, el manual, ¿no? De lo que se conoce como los códigos de mejores prácticas corporativas. Y finalmente, la parte de profesionalismo, que es otra unidad temática del programa, en donde se tiene que hablar de la ética y del código de conducta, del proceso disciplinario. Si no cumples, hay actuarios que ya están en la cárcel. Hay actuarios que no pueden ejercer su profesión porque hicieron algo ilícito, algo indebido. Y también que conozcan lo que son los estándares de práctica actuaria. Así que lo voy a repasar de nuevo para que, entonces aquí tenemos el programa, ¿no? Entonces tenemos lo que es la materia en general, la introducción a la administración de riesgos, es la unidad 1, los tipos y medidas de riesgos, otra unidad, la modelos y métodos para la evaluación del riesgo, otra unidad diferente, ¿no? La regulación de las instituciones financieras y sus principios jurídicos es otro capítulo. Hay que tenerlo presente, ¿no? De modo, y ese es el programa. Entonces son 5:45. He terminado esta presentación. Así que aquí lo tenemos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Entonces, con esto ya tenemos al menos un panorama ya más explicado, ya viendo algunos pequeños detalles, y ya en la clase del miércoles vamos a entrar ya al programa.
Vamos a empezar con la primera unidad temática. Bien. ¿Dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay? No, Santos pero está bien. Ramírez, ¿dudas? Santos Ramírez, Ninguna, profesor. ok. Hernández Rebolledo, Todo bien, profe. Martínez Jerónimo, No, ninguna. Vázquez Jiménez. Todo bien, profe. Bueno, pues vamos hasta aquí, ya terminamos lo que está en el foro académico. Entre el día de hoy y mañana subo este video que hemos grabado, ¿no? Así que lo voy a suspender la grabación y espero que pasen una buena noche y primero Dios nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego. Bye.